Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Solamente hay 2 conectados. Bueno, sí se escucha. Bueno, bárbaro. Vamos a esperar un poquitito más, que son y 42, que se vayan conectando el resto de los alumnos, porque en sí la clase empieza a -4. Ahí se conectó Emilia. Ahí está Juan Pedro. Bueno, espero un poquitito que se vayan conectando. Y les comento 2 o 3 cositas antes de empezar las clases. La clase. Calor que hace, voy a abrir de nuevo la ventana. Bueno, ahí veo que se están conectando más. Les comento lo siguiente antes de empezar la clase de hoy. Recién hablé con Daniel y él medio como que, no sé si se había olvidado o se le traspapeló el tema que les quiere dar lo relativo a competencia. Entonces, mañana yo les dije que iba a tener yo la clase en el horario habitual de 5 menos cuarto a 6 y cuarto, y él lo que me acaba de confirmar que va a tener con ustedes una clase de mañana mismo de 6 y media a 8. Así que mañana van a tener 2 clases de teoría constitucional. Yo lo que les pido a los chicos del centro de estudiantes que si puedo utilizar este mismo link o es otro link para mañana, y me dijo Daniel que con relación a la clase de él, sí, es tema de Poder Judicial, sí, Emilia. Con relación al tema de él, me dijo Daniel que entren en el mismo link mañana a 6 y media, que él tiene el Zoom propio. Así que eso eran las dos cosas que les quería decir. Por un lado, que mañana les voy a anticipar los temas, que los chicos del centro de estudiantes vean la posibilidad, si es el mismo link, o lo tienen que cambiar para la clase de mañana, porque yo los jueves habitualmente no doy, y eso por un lado. Y por el otro lado, que van a tener, por favor, yo después lo vuelvo a poner en el grupo y se los digo al final de la clase, que van a tener clase con Daniel mañana de 6 y media a 8, bueno, a la hora que él termine, porque él me dijo que queda con él terminar el tema de competencia, que como me preguntaba recién Emilia, es uno de los temas de Poder Judicial, y concretamente competencia de corte van a haber competencia eh, originaria, apelada, y dentro de la apelada ordinaria, extraordinaria, y dentro de la extraordinaria, recurso extraordinario. Pero bueno, eso era lo que les quería decir. El tema del link y el tema que mañana tienen clase con Daniel. Estoy esperando unos minutitos más porque ahí ya hay 11 conectados. Estoy esperando que se conecte la mayor cantidad de chicos posible. ¿Y qué otra cosa para decirles? Bueno, la idea de hoy es avanzar con el tema de las inmunidades, artículos 68, 69, desafueros 70, la ley de fueros y juicio político, artículos 53, 59 y 60. Yo les subí ayer en el campus, no sé si alguno tuvo oportunidad de ver algo, estos artículos, es decir, de la Constitución comentada, en los artículos 68, 69 y 70, referente a inmunidades y desafuero, y también los artículos 53, 59 y 60 de juicio político. Eso se lo subí ayer. Y también quedé como frisada. Lo que le subí es lo que vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? El artículo 64, 65, 66, todo el tema de la competencia disciplinaria o la facultad disciplinaria que tienen las cámaras
del Congreso, todo el tema que vimos con el caso Bussi, el artículo 64, bueno, todo lo que se refiere a derecho parlamentario. Ahí me desfrizo. Bueno, me estoy viendo que me friso. Hoy están todos con fotito, o todos, ninguno pone el video, están todos de incógnita. Bueno, la clase de hoy, la idea es comenzar, como yo les decía recién, con las político. Ahí quedé desfrisada. Ahí lo veo, el único que lo veo es Juan Pedro. Después lo demás, todo cartelito. Y mañana, ahora al final de la clase les voy a decir, pero traten ustedes de leer todo lo relativo a clases de leyes que sanciona el Congreso. Yo voy a hacer una alusión, pero muy por arriba, porque lo que quiero, sobre todo mañana, es que veamos todo el procedimiento de formación y sanción de las leyes, por un lado, y también quiero que veamos delegación legislativa del artículo 76. Entonces, con relación a las clases de leyes que sanciona el Congreso, les dejo que algo vean ustedes. En sí ya me voy como anticipando un poquito para lo de mañana. Cuando vean las clases de leyes que sanciona el Congreso, tienen que ver dos clasificaciones. La clasificación como más clásica u ortodoxa y la clasificación moderna. Les digo por qué. Porque luego de la reforma de 1994, la van a encontrar en todos los libros, se ve como que el Congreso sanciona diferentes tipos de leyes. Entonces, no serían solamente las leyes ordinarias, sino van a tener las leyes medidas y demás. Por eso insisto con esto, que cuando vean clases de leyes que sanciona el Congreso, tienen que ver las dos clasificaciones, la clasificación tradicional y la clasificación moderna. Bueno, estuve haciendo como un introito, esperando a que se conecten la mayor cantidad de alumnos posible. Ahí tenemos 12, ya son casi menos 10, así que bueno, voy a arrancar. Les decía que para clase de hoy vamos a ver el tema de las prerrogativas individuales, concretamente el artículo 68, 69, que son las dos inmunidades, y el 70 desafuero. Tenemos que ver los efectos del desafuero y la ley de fueros. Voy a tratar de que no me lleve toda la clase, porque después también quiero que veamos juicio político, artículos 53, 59 y 60. Yo sé que se los repito varias veces, pero es como para ir afirmándolos. Bueno, las prerrogativas individuales. La Constitución reconoce dos prerrogativas o dos inmunidades a los legisladores en los artículos 68, 69/70, que estas prerrogativas la Constitución no las fija en atención a las preferencias personales de cada legislador, sino en función a la tarea que tienen que desarrollar y concretamente a la independencia y a la existencia misma del cuerpo, es decir, de ese órgano legislativo. Por eso lo que les quiero decir, que aunque se diga prerrogativas o inmunidades individuales, también las pueden encontrar como privilegios individuales, no son con relación a la propia preferencia del legislador, sino son precisamente para esto que les digo, para asegurar la independencia y la existencia de ese órgano legislativo. Por ende, estas inmunidades vamos a ver que no ceden ante la declaración del estado de sitio. Estas inmunidades que consagra la Constitución Nacional, es decir, las federales o las nacionales en estos artículos, son diferentes a las inmunidades provinciales que consagra cada una de las provincias para sí, porque los legisladores en estas inmunidades provinciales solamente van a tener inmunidad dentro de los límites de su propia provincia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no gozan de extraterritorialidad. En cambio, las inmunidades que vamos a ver hoy rigen en todo el país. Simplemente les traje el artículo 97 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, después lo quieren leer, consagran las inmunidades de los legisladores, pero a nivel provincial. Vuelvo a insistir con esto, que serían solamente para dentro de la provincia de Buenos Aires. Vuelvo a insistir con el concepto, en cambio, las inmunidades de los artículos 68 y 69 rigen en toda la República. ¿Cómo se las puede definir? Como limitaciones constitucionales a la aplicabilidad penal y o procesal más o menos amplias. Se las puede definir como limitaciones constitucionales a la aplicabilidad
penal y o procesal más o menos amplias. Y aquí, voy a entrar una por una en un ratito, distinguimos dos tipos de inmunidades. La inmunidad de opinión, que está en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que es de carácter absoluto y de carácter amplio, y la inmunidad de arresto, que se encuentra en el artículo 69, previo desafuero, que se encuentra en el artículo 70. Es decir, tenemos que leer y analizar los artículos para este tema 68, 69 y 70. La reforma de 1994 no ha modificado estos artículos 68, 69 y 70, pero ahora en un rato les voy a decir que hubiese sido oportuno y coherente que modifique el artículo 69, porque un pájaro, porque habla de pena de muerte. No lo hizo, lo tendrán, ustedes saben bien, de hecho si están sentados ahí saben perfectamente la primera parte. Entonces ustedes saben que la ley de la declaración de la necesidad de la reforma tendría que haber modificado esto con relación a la pena de muerte. Lo vamos a ver en un ratito, que está en el artículo 69. Pero ¿qué ha hecho la reforma de 1994 con relación a estas inmunidades? Vuelvo a decir, no ha tocado ni el 68, ni el 69, el 70, pero sí ha extendido estas inmunidades para el defensor del pueblo, del artículo 86, y para los integrantes del Ministerio Público, del artículo 120. Entonces, acuérdense, 68, 69 y 70, y tenemos el 86 y el 120. Yo, a ver, insisto, hago un paréntesis, insisto siempre mucho con el número de los artículos, no tanto para que ustedes, y es múltiple choice, nadie le va a preguntar qué dice el tal artículo, pero también es una forma de, yo cuando les cito el artículo, si ustedes después van y leen el artículo, es una forma también de ir leyendo más la Constitución. Entonces decimos, estas inmunidades 68, 69, 70, antes estaban reglamentadas por artículos del Código Procesal Penal, pero ahora, a partir del año 2000, se sancionó la ley de fueros, que les digo el número, es la 25.320. Entonces, todo lo que tiende a la reglamentación de estos artículos 68, 69 y 70, tenemos que aplicar la ley de fueros, la 25.320, sancionada en el año 2000. A ver, para que quede claro, ahora cuando veamos inmunidad de opinión del artículo 68, vamos a ver que precisamente no se aplica la ley de fueros, y expresamente lo dice porque no se aplica el desafuero, pero bueno, para que se entienda. En lo que se refiere a inmunidades como juicio político, está vigente esta ley del año 2000, que es la ley de fuero. Comienzo, bueno, hasta acá entonces más o menos las definimos y vimos qué artículos en definitiva tenemos que ver. Comienzo con la inmunidad de opinión, que la encontramos en el artículo 68. Hago un paréntesis, ¿pudieron ver algo de todo lo que yo subí ayer? Yo sé que es muy largo y capaz que lo subí medio apretado, pero bueno, los que siguen la Constitución comentada de María Angélica Gelli son los artículos que corresponden a... yo nada aún, perdón. Bueno, no, yo sé que, bueno, de hoy a mañana, pero digo porque la otra vez me preguntaron que hay mucha gente, muchos alumnos que siguen a María Angélica Gelli, por eso yo intenté, de lo que vimos en la clase pasada, de lo que vamos a ver hoy, que es subir los artículos. Entonces, sigo. La inmunidad de opinión, les leo el artículo por si alguno no tiene ni idea de qué estamos hablando. Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando, vuelvo con este término por algo, su mandato de legislador. Bueno, ahí van a encontrar la inmunidad de opinión. Esto tiene antecedente en la frase de Juan Bautista Alberdi, que decía que el orador es inviolable y la tribuna es libre. ¿Qué significa esto? ¿O a quién protege? ¿O cómo es el funcionamiento de esta garantía del artículo 68? Protege de modo absoluto las opiniones que, vamos a ver después hasta que alcance y todo, pero protege de modo absoluto las opiniones que emitan los legisladores, siempre y cuando estén desempeñando, fíjense que utilizo el mismo término del artículo 68, su mandato de legislador. Es lo que la Corte consideró como una especie de irresponsabilidad penal
y responsabilidad penal que no se debe atenuar con el reconocimiento de excepciones de ningún tipo. ¿Por qué? Porque esta inmunidad de opinión es de carácter absoluto y es muy amplia. Siguiendo, bueno, no me acuerdo quién, si a Quiroga, cuál, conductas protegidas. Se los voy a ir dividiendo, las dos inmunidades, en conductas protegidas, ámbito temporal, ámbito espacial, alcance de la protección y a quienes protege. Dos palabritas de cada cosa. Conductas protegidas es siempre y cuando, vuelvo con el término, ese legislador esté desempeñando su tarea legislativa. ¿Cómo puede ser? Comprende a todo dicho, manifestación de ideas puede ser en forma escrita o en forma oral. Cuando un legislador está desempeñando sus funciones puede ser, por ejemplo, que esté dentro de una comisión estudiando un proyecto de ley, ahí desempeña sus tareas como legislador. Puede ser que ya esté en plenario la Cámara, es decir, que se esté deliberando un proyecto de ley, que se esté votando un proyecto de ley, o, por ejemplo, que se publiquen las ideas en la prensa de ese legislador. Todo eso que yo les fui mencionando, por ejemplo, insisto, que se esté estudiando el proyecto de ley en una comisión, debatiendo en el plenario de Cámara, votando el proyecto de ley, la publicación de la emisión de los votos, la publicación de las ideas de la prensa, todo eso, volvemos al término que dice el artículo 68, desempeña su tarea como legislador. ¿Cuándo no desempeña su tarea como legislador? Por ejemplo, si está dentro de su actividad privada, ejerciendo su actividad privada, o a veces capaz que en una reunión de prensa, pero hablando de otro tema que no es propiamente todo esto que yo le fui manifestando, ahí no estaría desempeñando su tarea como legislador y por ende no lo cubre esta inmunidad. Lo que dice a veces un poco la doctrina, que es a veces medio complicado ver cuándo y no está desempeñando su tarea como legislador, pero en definitiva es eso, ¿no? Siempre se apunta al artículo 68. Ámbito temporal de esta inmunidad. Parezco reiterativa, con esto vuelvo con lo que dice el artículo 68. Como dice desempeñando, ¿desde cuándo tendríamos que tomar esta inmunidad? Desde cuando se incorpora a la Cámara, es decir, cuando jura su cargo, ya sea diputado o sea senador. Fíjense que ahora cuando veamos la inmunidad de arresto es desde la elección, por ende, ojo, puede ser preguntita de múltiple choice. Por ende, la inmunidad de arresto es como en el tiempo anterior, porque es desde la elección. En cambio, la inmunidad de opinión es desde la incorporación. ¿Por qué tomamos la incorporación? Porque tomamos este término, creo que es un gerundio, que es desempeñando. ¿Y hasta cuándo se extiende la inmunidad o esta inmunidad o esta prerrogativa? Esto es importante. Se extiende, no sé si alguna vez han escuchado, que se le dice vitalicia o ad vitam, porque se va a extender de por vida siempre y cuando se refiera a los dichos o a las manifestaciones que ha realizado o ha proferido ese legislador cuando estaba desempeñando su mandato como legislador. ¿Queda claro? Se extiende de por vida, así como que siempre lo va a proteger, pero siempre y cuando por el periodo que desempeñó su tarea como legislador. Por eso les decía que es vitalicia. Ámbito espacial, es decir, puede estar fuera o dentro de recinto, siempre y cuando esté desempeñando su tarea como legislador. Y acá voy, alcance de la protección. El alcance, yo les decía que es en sentido amplio y absoluto. Aquí no se admiten excepciones. Consiste en que los legisladores expresen sus opiniones y discursos sin que puedan ser llevados a juicio ni siquiera una sola vez vencido su mandato. Entonces, esta protección los protege, es decir, que pueden, por eso, emitir sus opiniones en forma libre, sin que puedan ser llevados a juicio ni siquiera una sola vez vencido su mandato. La protección nos alcanza desde el punto de vista penal y también civil. Es una protección bien amplia. Y lo importante que les quería decir, que en este caso la ley 25.320 en un artículo dispone que se procederá a rechazo in limine a cualquier pedido de desafuero. Es decir, concretamente que no procede el desafuero, que en un rato vamos a ver, para todo lo que se refiere inmunidad de opinión. Por eso les decía que es de carácter absoluto y es amplia. ¿A quién protege? Protege, como les decía, diputados y senadores, del artículo 68,
al defensor del pueblo del 86, a los integrantes del Ministerio Público del 120, y también protege a los ministros y al jefe de gabinete de ministros, que lo deben haber visto con Daniel, cuando concurren alguna de las cámaras a los efectos del 101, es decir, los informes o la interpelación del 71. Es decir, cada vez que los ministros o el jefe de gabinete de ministros concurren a alguna cámara del Congreso, también los protege esta inmunidad de opinión. Y también protege al vicepresidente de la Nación cuando preside la Cámara de Senadores. Bueno, es cortita, es sencilla, la inmunidad de opinión. ¿Tienen alguna duda? Bien, como el único que veo es a Juan Pedro. Es el único, pero bueno, a mí me parece que a veces, no sé, yo a veces gesticulo, hago un montón de cosas que está bueno, que si me ven, capaz que a veces hay cosas que entienden mejor. Bueno, avanzo, porque es mucho. Inmunidad de arresto, ya ahí entramos en el artículo 69. Se los leo, sí, yo se los leo, insisto, por si alguno nunca escuchó nada de esto. Esperen, que tengo la Constitución comentada y tengo que buscarlo. Yo sé que es mucho lo que le subí ayer, pero bueno, es simplemente... Uy, esperen. Ahí había desaparecido yo. Pero es como para que tengan una imagen, o por lo menos tengan del instituto desarrollado hasta el final. Artículo 69. Inmunidad de arresto. Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Ahí en el artículo 69 tienen la inmunidad de arresto. Sigo con la misma metodología como la inmunidad de opinión. ¿Qué conductas protege? Protege a todos los actos presuntamente delictivos, excepto los alcanzados por el artículo 68, es decir, por hechos no originados en opiniones vertidas por los legisladores. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir con esto? Una vez que delimitamos qué es la inmunidad de opinión, todo lo que excede a la inmunidad de opinión serían todos los hechos alcanzados por la inmunidad de arresto. ¿Cuál sería la excepción que establece el artículo 69? Que el legislador sea sorprendido infraganti. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Si el legislador es sorprendido infraganti, cede parcialmente la inmunidad. ¿Por qué cede parcialmente la inmunidad? Porque lo que tiene que hacer ese juez penal es arrestarlo, pero no la persecución penal plena. Ahora les voy a explicar qué es esto. ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución no tenemos el desafuero automático. Entonces, cuando un juez penal arresta a un legislador infraganti, como establece el artículo 69, el juez interviniente por la última parte del 69 tiene que concretamente dar cuenta de ello, es decir, que ese legislador está arrestado, a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho a fin de que la Cámara proceda al desafuero. Hay tres tipos de flagrancia, fíjense, después lo ven por Quiroga: estricto, amplio y amplísimo. Estricto sería sorprenderlo cuando se comete el delito, amplio, perseguirlo inmediatamente después de cometerlo, y amplísimo, encontrarlo inmediatamente después de cometerlo existiendo mera sospecha de participación. Bueno, este artículo, el 69, solamente se refiere a los dos primeros supuestos, es decir, al estricto y amplio. Y acá es lo que les decía, fíjense que el artículo 69 habla, es decir, hay que sorprender a ese legislador infraganti en la ejecución de algún crimen, por eso les digo que se tendría que haber aprovechado la reforma de 1994 como para ayornar este artículo, porque habla de crimen, dice, que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva. Bueno, pena infamante no hay en el derecho argentino, se dice que dentro de los artículos 29 y 119 de la Constitución Nacional serían esas penas, los delitos contra la traición a la patria. Y eso sería con relación a la pena, les decía, infamante. Con relación a la pena aflictiva, sería
que aquellas penas que se aplican para los tipos penales, pero cuando se cometen delitos, no faltas o contravenciones. Entonces ya tenemos la idea que tiene que ser un delito, no una falta. Y bueno, pena de muerte, ustedes saben bien en esta parte, y lo van a reforzar, no sé si lo van a hacer, si siguen con Daniel, en la segunda parte, en humanos, que la República Argentina, como ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, no tenemos en nuestra Constitución Nacional y nuestro Código Penal la pena de muerte. Entonces, insisto con esto, se tendría que haber aprovechado la reforma de 1994 como para ayornar este artículo 69, pero no obstante esto, y por todas las imprecisiones que establece el artículo 69, decimos que sería que ese legislador se lo arreste por delitos de cierta gravedad, nunca delitos, insisto, no falta, sería nunca aquellos con pena privativa de libertad inferior a 3 años, ¿no? Eso sería un poco el significado del artículo 69. Apareciste, Juan Pedro. Te hago Ahora, una pregunta. sí, vamos. Sí, Entonces, las conductas protegidas en la inmunidad de arresto son todas las que exceden a la inmunidad de opinión, excepto que sea agarrado infraganti, y esto solo aplica a los supuestos de flagrancia estricto y amplio. sí, sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Hasta ahí Gracias. vamos bien. Me falta, pero hasta ahí más o menos me metí con esto de las penas y todo, pero para que, bueno, sepan más o menos qué tipo de pena. Sería el legislador, que ahora vamos a ver, que sea, bueno, ese agarrado tuyo sorprendido, vamos a ponerle, que sea sorprendido, que no sea agarrado, sorprendido, infraganti, pero, insisto, que el legislador sea sorprendido, infraganti, con una pena, que esté cometiendo un delito superior a 3 años, eso sería todo un poco lo que dice el artículo 69, y vamos a ver qué es lo que pasa en esa situación, ¿no? Porque, insisto, ahí el juez penal competente lo arresta a ese legislador, pero como yo les decía, lo que tiene que hacer, ahora me van a enganchar bien la idea cuando les explique bien desafuero, pero lo que tiene que hacer es la última parte, cumplir con la última parte del 69, lo que se dará cuenta la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho, es decir, tiene como que informar a la Cámara respectiva, porque en la Cámara respectiva se tiene que proceder al desafuero. ¿Hay alguien que me quiere, como me parece, escucho un murmullo, como hablar? ¿No? ¿Adriana Sí, puede yo, ser? ¿No? doctora, era con respecto a eso, doctora. Disculpame, pero te escucho re bajito, un poquito más alto. A ver. ¿Ahí me escucha bien? Ahora sí, 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 perfecto. Sí, lo que pasa es que estaba con los auriculares. Con respecto a los fueros, ¿no es el Congreso que le tiene que sacar los fueros y los jueces tienen que elevar la causa? Sí, sí, pero por eso insisto, yo todavía no entré en desafuero. Eso que vos decís, el Congreso sacarlo fuero, se llama desafuero. Yo todavía estoy en la inmunidad. Por eso les digo. Yo estoy en la inmunidad de arresto que les quiero explicar cómo funciona. Ahora en un ratito le voy a explicar el desafuero que está en el 70, pero está bien lo que decís. Yo lo que estamos concretamente hablando, ¿qué pasa con un legislador que es sorprendido, como dice el artículo 69, infraganti? ¿Lo puede o no lo puede arrestar el juez? En este caso, si es sorprendido infraganti porque cometió un delito de todo esto que les acabo de explicar, lo puede arrestar, pero como dice el 69, segunda parte, le tiene que informar a la Cámara respectiva para qué. Para lo que dice Adriana, para que la Cámara proceda al desafuero, porque, insisto, en nuestra Constitución no existe el desafuero automático, pero es solamente, insisto, es la excepción que establece el artículo 69. Ahora en un ratito voy a ir con el desafuero. Entonces, ámbito temporal. El ámbito temporal es expresamente lo dispone el artículo 69. Fíjense la diferencia. Está hablando desde el día de su elección hasta el de su cese. Entonces, fíjense que ya les expliqué la diferencia con relación a la inmunidad de opinión, que la inmunidad de opinión comienza desde la incorporación, acá la inmunidad de arresto desde la elección, y acá expresamente habla del cese. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá en el artículo 69 no existe, como en el caso de la inmunidad de opinión, no existe ese privilegio o esa prerrogativa en forma vitalicia, porque ahí sí sería concretamente violar el principio de igualdad ante la ley.
Ámbito espacial. Al ámbito espacial, lo mismo que les dije con relación a la inmunidad de opinión, puede ser dentro o fuera de recinto, en eso no hay inconveniente. Y el alcance, y ahí ahora de a poquito voy entrando en desafuero, el alcance de la protección. Bueno, yo les decía que la inmunidad es de arresto, es decir, que sería el arresto, la privación de libertad dispuesta por autoridad competente, pero no es de proceso penal. Fíjense esto que es importante. La inmunidad es de arresto, es decir, privación de libertad dispuesta por autoridad competente, pero no es de proceso penal. ¿Qué quiero decir? Que el proceso penal se debe iniciar y continuar. Es decir, perfectamente se puede tomar una denuncia contra un legislador, se puede iniciar y continuar, siempre y cuando sean las causales diferentes a las del 68. Es decir, lo que no puede hacer el juez competente, ese juez penal que interviene, es dictar, mientras la Cámara no lo desafore, que ahí sería el término, no puede dictar el auto de procesamiento o prisión preventiva. Es decir, no puede deprivar de libertad al legislador. ¿Por qué? Porque necesita, y ahí estoy entrando en desafuero, que la Cámara respectiva desafore a ese legislador. Ya entro en desafuero. Fíjense, acá una opinión personal, que la inmunidad de arresto, tal cual está plasmada en la Constitución, constituye como una amplia prerrogativa, es decir, es un costo muy alto que a veces se paga porque la mayoría de las veces interfiere con la administración de justicia. Ustedes saben bien que muchas veces se utiliza el Congreso, es decir, esta utilización, entre comillas, que quiero decir, los legisladores utilizan este Congreso, utilizan el tema de los fueros precisamente para escaparle a esto que yo les decía recién, el auto de procesamiento o prisión preventiva. Porque, ¿qué pasa? Conseguir el desafuero, ahora vamos a ver en un ratito, es una mayoría, ¿se acuerdan que hablamos algo en la clase pasada? Es una mayoría agravada, no siempre se consigue esta mayoría agravada, entonces, mientras el legislador esté en su banca, tiene estos fueros o estos privilegios, estas prerrogativas, estas inmunidades, y por ende evita precisamente el auto de procesamiento o prisión preventiva. Insisto con esto, es una consecuencia de cómo está funcionando todo ahora que la Constitución de 1853 no fue ese fin, ¿no? Es decir, el fin es lo que yo les estoy explicando recién, para qué sirven estos fueros o estas inmunidades, pero lamentablemente en nuestro Congreso se utilizan, entre comillas, y que me están grabando, como una especie de aguantadero, porque ¿qué pasa? Muchas veces determinados legisladores que tienen causas que se tiene que dictar el autoprocesamiento, prisión preventiva, saben que después por un tema de mayoría no se consigue desaforarlo y siguen en su banca del Congreso con el fin de evitar la prisión. Así que lamentablemente estas inmunidades fueron establecidas por la Constitución para otro fin y en esta etapa o en estos años se ha como desvirtuado el fin por el cual fueron creadas. Y ahora sí, me meto en desafuero, que es el artículo 70. ¿Vamos bien hasta ahí? Juan Pedro. Sí, perfecto, profe. Me gustaría un día, bueno, queda mañana nada más, pero conocerle la cara a algunos, porque la mayoría ni la cara les conocí en este cuatrimestre atípico. Yo le pido disculpas, hoy no tengo cámara porque estoy en una compu de escritorio que no tiene cámara, por eso no la prendo. No, está bien, se los digo más un chiste que otra cosa, pero siempre tengo uno o dos nada más. Bueno, artículo 70, el 69 se engancha con el 70, entonces en el 69 tenemos inmunidad de arresto, 70 desafuero, se los leo. Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con 2/3 de votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Esto el artículo 70 es el desafuero. Les defino lo que es desafuero. Es una atribución privativa de cada Cámara
suspender en sus funciones a los legisladores querellados ante la justicia penal a fin de suspenderlos, no removerlos y ponerlos a disposición del juez competente para su juzgamiento por los hechos involucrados en el sumario examinado. Se los vuelvo a leer. El desafuero es una atribución privativa de cada Cámara suspender en sus funciones a los legisladores querellados ante la justicia penal a fin de suspenderlos, no removerlos y ponerlos a disposición del juez competente para su juzgamiento por los hechos involucrados en el sumario examinado. Artículo 70. ¿Cómo funciona el desafuero? Funciona como un antejuicio. ¿Por qué funciona como un antejuicio? Porque ¿qué es lo que necesita la Cámara? La respectiva solicitud de ese juez penal competente. Ahora vamos a ver en qué parte, porque el artículo, hago otro paréntesis, el artículo 70 también se podría haber ayornado un poco los términos, ¿no? Porque habla de eso de querella. Bueno, ahora vamos a ver a qué se refiere. Entonces, les decía que el desafuero funciona como un antejuicio ante la respectiva y necesaria solicitud judicial de la Cámara. La solicitud judicial que necesita la Cámara. Si se otorga o no el desafuero, ya es una facultad privativa de cada una de las cámaras. Es decir, esto de otorgar o no el desafuero es una facultad privativa y política de cada una de las cámaras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es pasible de control judicial. Sí sería capaz que pasible de control judicial en el supuesto que no se cumpla lo que está arreglado, es decir, por ejemplo, la mayoría del artículo 70. Pero ¿qué quiero decir? Que sea discrecional de cada una de las cámaras, no tiene que ser arbitrario el desafuero. ¿Por qué? ¿De dónde surgiría esto? Del mismo artículo 70, cuando establece que, ahora les digo, la parte examinado el mérito del sumario en juicio público. Esto de que tenga que estar examinado el mérito del sumario en juicio público significa que el desafuero debe ser motivado y fundado. ¿Qué se tiene que, ahora vamos en un ratito a volver sobre eso? ¿Qué pasos establece el artículo 70 que se tiene que seguir para que se proceda al desafuero? Bueno, ahora se los voy a leer así les queda. Es, número 1, pedido del juez penal que está procesando al legislador, quien debe remitir el sumario a la Cámara respectiva. Entonces, esa Cámara necesita sí o sí un pedido, es decir, una solicitud de ese juez penal que está procesando al legislador, necesita ese pedido y le envía, esto cuando le envía el sumario, ahora lo vamos a ver con la ley de fueros, es como que lo que le envía es la copia certificada de todo lo actuado, ¿no? de todo lo actuado por ese juez penal. Cuando hablo de pedido, ¿por qué? Es decir, porque el juez penal, que hay un proceso penal, llega a una determinada instancia y con la prueba que tiene, es decir, por eso se habla del mérito del sumario, necesita sí o sí dictar esto que yo les decía, el auto de procesamiento, la prisión preventiva, ¿sí? Necesita arrestar al legislador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese juez penal? Sí o sí comunicárselo, yo se los estoy poniendo en palabras más coloquiales, un poco estoy tratando de desmenuzar el 70. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese juez penal? Si tiene que dictar el auto de prisión preventiva sobre ese legislador, le tiene que pedir a la Cámara respectiva a ver qué es lo que va a hacer la Cámara respectiva, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué es lo que hace el juez penal? Remite, cuando habla el artículo 70, remite el sumario, que, insisto con esto, el sumario es un poco esto que les estoy diciendo, como el expediente penal certificado. ¿Qué pasa en la Cámara? Eso es lo que hace el juez penal, es decir, concretamente, a ver, se actuó todo esto, por la prueba que tengo que arrestar al señor diputado fulano de tal. Le envío a la Cámara de Diputados todo el expediente para ver qué es lo que pasa en la Cámara. Sí, lo que quiere el juez penal, obvio, que se lo desafore. ¿Qué pasa en la Cámara Penal? En la Cámara. Segundo paso. Recibido el mismo,
estos pasos que los estoy contando yo, por la Cámara en juicio público debe examinar el sumario y evaluar el mérito aprobatorio de la acusación para verificar si prima facie la misma tiene seriedad. Entonces, una vez que la Cámara recibe ese sumario, en juicio público, ahora vamos a ver de qué se trata esto, sí o sí verifica los hechos para ver si realmente a criterio ya de la Cámara, y después vamos a ver si se da o no la mayoría, tiene seriedad ese sumario, ¿sí? Si la Cámara considera que se puede desaforar a ese legislador. Tercer punto, en caso afirmativo, si el que considere esa seriedad, requiere el voto de los 2/3 de los miembros de cada Cámara, ¿sí? Una mayoría agravada, 2/3. Ahora, efectos del desafuero. Los efectos del desafuero ustedes los van a encontrar en el artículo 70 infine, cuando dice que, les leo la partecita, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. Es decir, insisto, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese legislador no pierde su calidad de tal, sigue siendo legislador, lo que pierde son sus fueros, es decir, la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. Por ende, se le veda el ejercicio del cargo, no sigue continuando en el cargo y se lo priva de sus remuneraciones. Cuando yo les decía hoy que sea en juicio público, les decía hace un rato, significa que no puede ser en una sesión secreta de la Cámara, y esto del juicio público lo que genera es un control político, perdón, un control público que va a tener la decisión que tome cada Cámara, ¿no? Que sea en juicio público es el control público, el control de la sociedad que va a tener esa decisión de la Cámara. ¿Qué pasa entonces con ese legislador? Supónganse que llegamos a la mayoría del artículo 70, se vota y es desaforado. Una vez que es desaforado, ¿qué pasa en la Cámara concretamente? Ustedes ya lo saben. Sí, ¿qué pasa? A ver, les pregunto. Toma agua. Queda una vacante transitoria. Bien, ¿y quién la cubre? El suplente del partido político, del legislador. Bien, la cumple el suplente del partido político. Ahora, ¿qué pasa con ese legislador si en el supuesto caso que ese legislador sea absuelto y está todavía, me refiero, vigente su cargo, él, si se quiere incorporar a la Cámara, no se incorpora tampoco de forma automática, sino que tiene que pasar 2 filtros que lo vimos la clase pasada. ¿Algunos se acuerdan? Perdón, un filtro y el otro puede pasar o no, para hacer más. Vuelvo con la pregunta para atrás. Si ese legislador es absuelto, reasume su cargo, supongamos que todavía su cargo está vigente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se incorpora directamente a la Cámara o tiene que pasar por algún filtro que tiene la Cámara? Yo tengo que no es automática y que debe ser dispuesta por la Cámara según lo que dice el artículo 64, y debería haber que, no me acuerdo. Bueno, el artículo 64, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada, que vimos el caso Bus y todo? Es que cada Cámara es juez, ¿se acuerdan algo? Se los leo para todos. Esto lo vimos la clase pasada, les quiero leer el artículo, en que lo busco. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Esa primer parte que vimos la clase pasada. Y también pueden ser, eso sí o sí es el primer filtro que tiene que pasar, ese legislador que había sido desaforado, si es absuelto y quiere, en definitiva, retomar, sería reasumir el término, su cargo. ¿Y qué puede pasar también en la Cámara? ¿Se acuerdan que vimos en el artículo 66 las facultades disciplinarias? Puede ser que
se considere que el legislador se haya incurso de inhabilidad moral Bien. sobreviniente. ¿Se acuerdan que dentro de concretamente lo que vimos, los casos de remoción o exclusión del artículo 66, ¿qué quiero decir con esto? Si la Cámara, una vez que el juez penal interviniente le reenvió, acuérdense que para tomar la decisión en juicio público le tiene que reenviar todo el sumario. Si del sumario, concretamente, la Cámara considera alguna causal de inhabilidad moral, que no es necesariamente, es decir, no es necesariamente la configuración o no del delito, porque eso lo va a disponer el juez penal a través de una sentencia, pero la Cámara puede considerar que de lo que le envió el juez penal, ese legislador está en curso en alguna causal de inhabilidad moral, puede hacer valer esto de las facultades disciplinarias que tiene la Cámara y lo puede remover o excluir. Eso es importante. Acuérdense entonces que la reincorporación a la Cámara no es en forma automática. Ahora, eso es siempre y cuando la Cámara otorgue el desafuero. Importante, si la Cámara, fíjense que hablamos de una mayoría agravada del 70, si la Cámara no otorga el desafuero, el juez debe disponer la libertad de ese legislador, es decir, no lo puede concretamente arrestar, que ahí es el punto de lo que hablaba hoy yo, ¿no? Que en definitiva, para arrestar o no un legislador, depende de las mayorías del artículo 70, siempre por un tema partidario no se consiguen, entonces pasa, como expresidentes que se van renovando en la Cámara, por ejemplo, para tener, con causas bastante bravos, un ex que empieza con M, causas bastante complicadas, M, y siguen ahí como senador en este caso, y concretamente ni siquiera nunca, bueno, aparte ni siquiera nunca presentó un proyecto de ley, pero como que lo que quiero decir es lo siguiente, siguen como aferrados a sus bancas por el tema de los fueros, porque es esto, entendiendo la inmunidad de arresto y entendiendo cómo funciona el desafuero, entonces mientras estén con las inmunidades no pueden ser arrestados. Bueno, tenemos que ver un poquitito de la 25.320. La 25.320 es la ley de fueros y es sí, 2 o 3 plazos que les quiero comentar. Lo que esta ley empieza aclarando que el tribunal solicitará el desafuero a la Cámara respectiva. ¿Vieron cuando yo les decía información sumaria del hecho? Yo un poco ya se los dije, le hice como la traducción. Lo que dice esta ley dice, acompañando el pedido y acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No se olviden que la ley de fueros es como que la que reglamenta todo este tema de las inmunidades. Entonces, eso cuando yo hoy les decía que se acompaña al sumario, es concretamente eso. Es una copia certificada de las actuaciones labradas y expresando las razones que justifican la medida. Esta solicitud que envía el juez penal tiene que ser girada, dice así concretamente la ley de fueros, de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir un dictamen en un plazo de 60 días. Bueno, para aclarar, la Comisión de Asuntos Constitucionales, no hablamos mucho de comisiones, pero hay comisiones que son permanentes y otras dentro de cada una de las cámaras, y otras comisiones que son especiales. Voy a cerrar la ventana porque estoy con música detrás. Me deben estar escuchando los vecinos y me pusieron música. Entonces, le decía que las comisiones que están dentro de la Cámara de Diputados, también dentro de la Cámara de Senadores, hay comisiones permanentes y comisiones especiales. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales es una comisión permanente. Entonces, esa solicitud que establece el juez penal tiene que ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente que se trate, y esa comisión tiene que emitir un dictamen dentro de los 60 días. Y fija un montón de cosas, yo traté de simplificar esto. Y la Cámara, cuando trata la causa, la tiene que tratar, él establece como un plazo de caducidad, dentro del plazo de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de la comisión.
Y por último dispone que si fuera denegado el desafuero, el tribunal declarará que no puede proceder a la detención continuando la causa según su estado. Esta ley se la critica por este motivo, porque establece un plazo máximo, es decir, que la Cámara la tiene que tratar dentro del plazo de los 180 días de ingresada, pero guarda silencio acerca de si la Cámara no cumple dentro de este plazo. Por eso yo hace un ratito les dije plazo de caducidad, está mal dicho, no sería un plazo de caducidad, porque plazo de caducidad sería al revés, es decir, que como en el caso, no sé si ya vieron el 115, es decir, que si en un determinado periodo no se trata, vuelve a sus funciones. En este caso no, si no se trata dentro de los 180 días, no acarrea ningún tipo de sanción. Bueno, con esto, y siendo las 5:30, daríamos por terminado todo lo relativo a inmunidad de opinión, arresto, desafuero, efectos del desafuero y la ley de fueros. ¿Tienen alguna duda con relación a esto? Traté de explicárselo bien, así clarito y despacito, como yo sé que está cerca el parcial y capaz que les sirve que yo vaya como más despacio con todos los temas, y bueno, a veces yo sé que estudian, después terminan por las clases. Bueno, el otro tema que yo tenía para hoy es todo lo relativo a juicio político. Es sencillo el juicio político también, de casualidad digo, porque elegí estos dos temas, también se aplica la ley de fueros. Y este juicio político lo van a encontrar en los artículos 53, 59 y 60. Por eso yo ayer les subí también los artículos de la Constitución comentada de María Angélica Geli de estos artículos, ¿no? Para que lo vean. No sé si alguno pudo leer algo. A no equivocarse, porque ha pasado injusto, de casualidad, le estoy dando inmunidades y desafuero con juicio político, ¿no? Que ahora cuando, fíjense, no sé si alguno sabe algo de juicio político, me puede decir las diferencias, porque a veces tienden a mezclar todo. ¿Quedó claro las inmunidades y desafuero? ¿Alguno tiene idea qué es juicio político, de qué se trata? Esperen que no estoy leyendo el chat. No. Están todos muy, muy silenciosos. Bueno, juicio político, como definición, podemos decir que es el procedimiento por medio del cual se efectiviza la responsabilidad política del presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, ministros y miembros de la Corte Suprema por mal desempeño en sus cargos, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por la comisión de delitos comunes. Fíjense que el juicio político es el instrumento más significativo de control que tiene el Congreso sobre los otros dos poderes, sobre el Poder Ejecutivo y sobre el Poder Judicial. Ustedes van a encontrar, no sé si les llama la atención, que es juicio político, ¿no? Como que van los dos términos juntos. ¿Por qué le dicen político? Porque la idea es diferenciarlo de un juicio penal. En el juicio político no se persigue castigar una determinada conducta como un delito, sino lo que se persigue es separar o alejar del cargo a un determinado funcionario, es decir, podemos decir una situación de permanencia para el gobierno que en definitiva como un inconveniente para el Estado, ¿no? Entonces, la idea es, en el juicio, vamos a ver en un ratito los efectos, pero la idea del juicio político es esto que les digo, ¿no? Es la separación del cargo, es decir, es destituirlo del cargo. Por eso, después, vamos a ver que si en definitiva se configuró un delito, actúa un juez penal posterior. Pero en el juicio político propiamente, el fin del juicio es la separación o destitución. Les decía que es el instrumento más importante que tiene el Poder Legislativo, es un instrumento de control que tiene el Legislativo sobre los otros dos órdenes o sobre los otros dos órganos, y los artículos que se refieren, voy para adelante de nuevo con la Constitución,
a juicio político son el artículo 53, referido a la Cámara de Diputados, que se acuerdan que fue, yo les dije cuando en la primera clase que el 53, 59 y 60 no lo íbamos a leer porque lo dejábamos para juicio político. 53 referido a la Cámara de Diputados y 59 y 60 referido a la Cámara de Senadores. Estoy buscando el 53. Profe, te hago una consulta. Sí. Recién habíamos visto que el desafuero era un antejuicio, ¿o no? Sí. El juicio político, ¿no sería también un antejuicio? Por más que... Cuando, mira, cuando hoy estuve en un momento diciéndole no se equivoquen, porque a veces suelen equivocarse los dos institutos, también, pero, a ver, se los compara, los dos funcionarían como un antejuicio, pero fíjate que, tenemos personas involucradas diferentes, de uno y otro, y acordate que en el desafuero perfectamente, es decir, la denuncia contra un legislador se puede hacer y se puede seguir adelante, es decir, lo que no puede el juez penal, es esto que te digo, es dictar el arresto de ese legislador, ¿no? Pero desde ese punto de vista funcionarían los dos como una especie de antejuicio. Lo que sí, acordate que son diferentes cómo actúa cada una de las cámaras, ahora lo vamos a ver, miembros diferentes. Les digo esto a ver si se entiende, porque a veces por asimilar eso, que no se confundan todas las características que tienen diferentes uno y otro instituto, pero está bien lo que dijiste. Les decía, el artículo 53, les leo, solo ella, se está refiriendo a la Cámara de Diputados, solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de 2/3 partes de sus miembros presentes. Bueno, ahora vamos a ver, de nuevo tenemos una mayoría ahí agravada. No tenemos, ¿se acuerdan que hablamos el otro día de las mayorías? Entonces, este artículo 53, luego de la reforma de 1994, sufrió 2 modificaciones. Este sí fue reformado. ¿Qué les parece a ustedes en qué se modificó? Es algo sencillo, ustedes lo tienen que ya saber. Con relación a los funcionarios. Y el jefe de gabinete se agregó. Bien, porque se incorporó por el artículo 100, ¿se acuerdan? En la reforma de 1994, la figura del jefe de gabinete de ministros. ¿Y quiénes, no lo van a encontrar ahora en el 53, quiénes están excluidos? No están en el 53. ¿Hay alguien? No escuché, otra vez bajito. No, ¿hay alguien en plural? ¿Cómo? Los demás ministros. ¿Cómo los demás ministros? Claro, los que están con el jefe de gabinete. No, fíjate que en el 53 está, cuando habla dice, cuando va citando a los funcionarios enjuiciables, te habla del presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros, están, y a los miembros de la Corte Suprema. Los ministros del Poder Ejecutivo están en el 53. Es no una figura, es varios, hacia una estructura de un poder, que lo tienen que haber visto con Daniel. Los jueces de los tribunales inferiores. Bien, los jueces federales de los tribunales inferiores, ¿ahora van a ser pasibles de qué? Me refiero, ¿cómo se juzga a un juez federal inferior? ¿Quién acusa y quién remueve? El Consejo de la Magistratura, ¿puede ser? Bien. Del 114, y creo que es el inciso 3, ¿y quién lo remueve? A todos, porque pobre Juan Pedro, que lo veo ahí, le clavo la mirada, pero a todos. Esto ya lo vieron con Daniel.
¿Quién remueve y cómo se remueve a un juez federal inferior? A los jueces federales inferiores. Un instituto que fue creado por la reforma de 1994. Misma corte, ¿no es? ¿Quién? O sea, ¿son removidos o ascendidos por la misma corte? No, 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 no. La corte es el órgano máximo del Poder Judicial. Pero él, por eso les digo, ¿cómo concretamente son? ¿Quién acusa? Acá Juan Pedro dijo el Consejo de la Magistratura, del 114. Yo les pregunté, la pregunta era del millón, ¿quién los remueve? ¿Por qué les estoy haciendo esta pregunta? Tiro una respuesta, pero no está muy estudiada. Tengo la duda. ¿Casación? No, no, no. Por favor, le digo las respuestas. La Cámara de ¿Es el jurado de enjuiciamiento, profe? Ahí vamos. Pero antes quiero contestar algo a Lorena. La Cámara de Casación Penal es un organismo que funciona entre las cámaras comunes y la Corte, por ese tema de la doble instancia en materia penal, pero sería un organismo dentro de la estructura del Poder Judicial. Que es una ley. ¿No? ¿Cómo? No. Esperen. Pero no, yo tengo esta idea, a ver, por eso quiero que me lo explique bien. ¿Casación no influye en la parte acusatoria, en los juris de enjuiciamiento, en los jueces comunes? O sea, en los jueces no de la Corte Suprema, sino del resto de los jueces federales. No. Ahora voy con la explicación. La respuesta que la dio bien es Julieta. Que Julieta dijo, cuando yo les decía, es decir, entre Julieta y Juan Pedro pueden armar quién acusa y quién remueve. ¿Quién acusa? Ya dijimos que es el 114, el Consejo de la Magistratura. ¿Y quién remueve a los jueces federales inferiores, Julieta? Que recién vos hablaste jurado de enjuiciamiento. Sí, no podía desbloquear el micrófono. El jurado de enjuiciamiento. Lo que pasa es que se complica porque jueces inferiores, superiores, ¿quién los...? Por eso quizá tardamos un poquito, me parece, en contestar. No, y pero también... es el jury de enjuiciamiento. También por la virtualidad, que a veces está hablando uno, entonces cuando habla uno se superpone y ya hay... Chicos, por favor, que esto quede bien claro, es decir, ¿cómo? Por eso, y ahora les voy a hacer una comparación. Los jueces federales inferiores antes estaban en el artículo 53. Es decir, antes de la reforma de 1994, eran acusados por la Cámara de Diputados y destituidos por la Cámara de Senadores, es decir, eran pasibles de juicio político. Luego de la reforma de 1994, y voy a buscar, aunque tarde un poquito porque pero se los quiero leer porque esto es importante, digo tarde un poquito porque tengo la Constitución comentada. Luego de la reforma de 1994, los jueces federales inferiores son excluidos del artículo 53. Y para su acusación y para su destitución, la reforma crea dos institutos diferentes, que uno es el Consejo de la Magistratura y otro es el Jurado de Enjuiciamiento. Les quiero leer, porque esto es importante, bueno, el 114, el Consejo de la Magistratura, bueno, regulado por una ley especial, no sé qué, eso, inciso 5, que yo recién estaba con el inciso 3 o 5, les decía, inciso 5, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Es decir, que lo que antes hacía la Cámara de Diputados para los jueces federales inferiores, ahora lo hace el Consejo de la Magistratura por el artículo 114, inciso 5. Es decir, el Consejo de la Magistratura acusa. Y ahora les leo el 115. Ojo que eso es muy importante, les digo a todos. El 115, fíjense cómo empieza. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Es decir, que este es el famoso jury de enjuiciamiento del 115, es por las mismas causales que el 53,
pero para los jueces de los tribunales inferiores de la nación, es decir, los jueces federales. Por eso, y volviendo a mi tema, bueno, menos mal, miren que salió todo este tema para que esto lo aprendan bien, es que la Cámara de Diputados, con relación a los jueces federales inferiores, ahora va a ser, ya están excluidos del 53, van a ser el Consejo de la Magistratura, por el 114, inciso quinto, y en correlación a la destitución, ya no va a actuar más la Cámara de Senadores, sino que va a actuar el jurado de enjuiciamiento por el artículo 115. Acuérdense, son dos artículos importantes, 114 y 115, que fueron creados por la reforma de 1994. Y los dos, no sé si esto ya lo vieron con Daniel, me estoy metiendo en Poder Judicial, tienen varias leyes reglamentarias en cuanto a su composición, en cuanto a su contenido, pero es importante que lean bien el 114 y el 115. ¿Quedó? ¿Alguna duda con relación a esto? No, perfecto, profe, gracias. Ojo que esto es... Está muy claro, sí. Cualquier cosa, si no, me preguntan esto. Bueno, entonces, imagínense que yo estaba hablando de juicio político pensando que ya sabían cómo funcionaba, pero bueno, está bueno que haya salido esta duda. Entonces, ¿qué tenemos en el artículo 53? Tenemos varias cosas, que quien acusa es la Cámara de Diputados, tenemos los funcionarios enjuiciables, acuérdense que la reforma de 1994, lo que dijo Juan Pedro, agrega por el artículo 100 al jefe de gabinete y están excluidos, por eso no los vamos a encontrar en el 53, los jueces federales inferiores, y tenemos las 3 causas por las cuales pueden ser juzgados estos funcionarios. Las causales las van a encontrar en el artículo 53. Mal desempeño en sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes. 2 palabritas de cada uno. Mal desempeño en sus funciones, es decir, lo que dicen muchos autores es que esta causal funciona a modo de paraguas. ¿Qué quiero decir? Que casi siempre se entra por esta causales. ¿Por qué? Porque acá no se necesita, esperen, me empiezo a acelerar porque veo la hora, no se necesita un tipo penal, es como si fuese un tipo penal abierto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mal desempeño puede ser, por ejemplo, falta o pérdida de idoneidad, negligencia, inhabilidad física o moral. Es decir, el mal desempeño no siempre tiene que configurar un delito penal. Y habitualmente cuando se destituye a uno de los funcionarios enjuiciables del artículo 53, se entra por esta causal, mal desempeño. La segunda causal que tienen en el 53, delitos en el ejercicio de sus funciones. Ahí tenemos la necesidad de, ustedes van a lo que sería el Código Penal y serían los delitos contra la administración pública, contra la fe pública. ¿Cuáles serían? Uno de los que lamentablemente siempre estamos escuchando: cohecho, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Bueno, todos estos serían delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Y el último sería crímenes comunes. Otra vez tenemos ese término crimen, entendemos que serían delitos, delitos dolosos y graves, que tienen penas de prisión o reclusión. Bueno, estas serían las 3 causales que contempla el artículo 53. Esto un poquito con relación al trámite. La Cámara de Diputados, yo les decía que es la que acusa. Importante determinar en el caso de juicio político que cada una de las cámaras tiene una función específica, una función privativa. La Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores juzga. ¿Qué quiero decir también con esto? Que no es como vamos a ver mañana, que concurren ambas cámaras a la realización de un acto común, que es, por ejemplo, el tema de formación dentro del proceso de formación y sanción de las leyes. Mañana vamos a ver que para que cada vez, o ustedes cuando vieron, por ejemplo, la sanción de la ley declarativa de la necesidad de la reforma, vieron cómo actúa cada una de las cámaras, ¿no? Va de la cámara de iniciadora a la cámara revisora, y después vamos a ver de nuevo a la cámara revisora. En el caso del juicio político no funciona así. Cada una de las cámaras tiene una función específica. La Cámara de Diputados asume el rol de fiscal y la Cámara de Senadores juzga. Entonces les decía que la Cámara de Diputados como juzga,
cómo es simplemente el proceso, que cualquier persona se dirige a poder realizar una denuncia contra todos estos funcionarios, una persona física o jurídica, contra todos estos funcionarios enjuiciables del artículo 53. Esa denuncia se remite, otra vez estamos hablando de comisión, a la Comisión de Juicio Político. La Comisión de Juicio Político es una de las comisiones permanentes que funciona dentro de la Cámara de Diputados, y lo que hace la comisión, estudiando los antecedentes del caso, y a veces previa audiencia del interesado, produce un dictamen, recomendando o rechazando el pedido de juicio político. Ese dictamen luego es debatido en el plenario de la Cámara, y si consigue concretamente, como establece el artículo 53, los 2/3 de los diputados presentes, se lo comunica al Senado, y acá se forma otra comisión dentro de la Cámara de Diputados, que es la comisión que tiene a su cargo la acusación. ¿Qué les quiero decir con esto? A no equivocarse, no confundirse con la primera comisión. La primera comisión es una comisión de las permanentes que funciona dentro de la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Juicio Político, que es la que recibe el pedido en un prima facie. En cambio, esta comisión, que ya estoy hablando, es la comisión que se forma una vez que se votó el pedido de juicio político o esa acusación, y es una comisión especial que se va a constituir al solo fin de acusar a esos funcionarios del 53. Entonces yo les decía, ¿qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados? En definitiva, se forma esa comisión y se lo comunica al Senado. ¿Por qué se lo comunica al Senado? Por el artículo, lo que dispone el artículo 59. Y ahí voy, lo busco. Esperen, que como estoy con la Constitución comentada, tardo un poquito. Acá, 59. Seguimos con juicio político. Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno será declarado culpable, sino a mayoría de 2/3 de los miembros presentes. Entonces yo le decía, estamos en la Cámara de Diputados acusa, consigue 2/3 de los votos presentes, se lo comunica al Senado. ¿Qué es lo que tienen que hacer los senadores? Por el artículo 59 tienen que prestar juramento especial a tal fin, es decir, en este juicio concreto. Y aquí sí, sin entrar en detalle, se realiza un juicio. Por supuesto, se tiene que respetar las normas del debido proceso, el derecho de defensa en juicio, es decir, audiencias, testigos. Imaginen un juicio común, entre comillas, común y corriente, pero, insisto, respetando el artículo 18. Una vez que, un supuesto que está en el artículo 59, segunda parte. Fíjense que cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque por una cuestión de parcialidad no puede el Senado presidirlo el vicepresidente. ¿Y qué supuesto faltaría acá, en el 59, segunda parte? Cuando el acusado sea ¿quién? Porque acá tenemos cuando el acusado sea el presidente de la Nación. ¿Qué les parece a ustedes que se aplica la misma solución? Cuando el acusado sea ¿quién? ¿El vicepresidente? Claro, tal cual. Es decir, no puede el vicepresidente ser acusado y a su vez presidir las sesiones del Senado. Entonces, aunque no lo diga el 59, se aplica la misma solución. En ese caso concreto, el Senado tiene que ser presidido por el presidente de la Corte Suprema. Yo les decía, entonces se produce todo el juicio, acá respetando, insisto con esto, las reglas del debido proceso, porque simplemente si llegamos con el tiempo le voy a hablar un poquitito del tema del control de constitucionalidad y la parte de recursos extraordinarios. Y senadores tiene que, en definitiva, dictar sentencia. Para el dictado de la sentencia, ya lo tenemos en el artículo 60, que se los leo.
su fallo no tendrá más efecto, se refiere al fallo de la Cámara de Senadores, ¿no? No tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Es decir, dijimos en el artículo 59 que para que el Senado dicte sentencia condenatoria se requieren los 2/3 de los miembros presentes. Si se dicta esa sentencia condenatoria, el fallo, el efecto natural de la sentencia condenatoria es destituir al acusado, es decir, separarlo del cargo. Ese es el efecto directo y natural de la sentencia condenatoria de la Cámara de Senadores. Ahora, un efecto accesorio, cuando digo accesorio puede estar o no, es esto, declararlo incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o de sueldo de la nación, es decir, la inhabilitación. Pero vuelvo con esto, el efecto primordial o el efecto principal es la destitución del acusado. ¿Qué otra cosa para comentarles? Bueno, con relación, y acá me meto un poquitito, y acá sí tengo que hablar algo del 115, que bueno, que por lo visto no lo tenía muy a mano, así que ahora algo tenemos que comparar. Yo les decía hace un ratito que la Cámara de Diputados, la función específica es acusar, y a la Cámara de Senadores es la que destituye, ¿no? Como que tienen funciones privativas cada una de las cámaras. Pero lo que tenemos que preguntarnos si ahí termina, si así queda firme, por decirlo, la sentencia de la Cámara de Senadores, o es posible un recurso extraordinario. Es decir, porque fíjense, ¿ustedes ya vieron recurso extraordinario? No. No. Me río porque si no, hoy empiezo a hablar de recurso extraordinario, me quedo hasta mañana yo. Cuando vean, porque lo van a ver con mañana, lo más probable con Daniel, cuando vean recurso extraordinario, uno de los requisitos de recurso extraordinario es que sea sentencia definitiva del Tribunal Superior de la causa, es decir, tiene varios requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se preguntan en la doctrina, si la sentencia condenatoria de la Cámara de Senadores, que es una sentencia condenatoria, me refiero a que sea que destituya, si cumple o no con los requisitos de recurso extraordinario, porque el recurso extraordinario es para sentencias de tribunales judiciales. Entonces ese es el primer problema que teníamos con relación a si se puede interponer o no un recurso extraordinario ante una sentencia condenatoria de la Cámara de Senadores, que ya la Cámara de Senadores no es un tribunal judicial. Entonces, una vez como zanjado esto que les comento, y aquí sí, voy despacito con esto, lo van a entender, algo ya vimos, porque conmigo vieron cuestiones políticas, para ver si se puede establecer un recurso extraordinario ante una sentencia de la Cámara de Senadores, tenemos que distinguir si la cuestión es de fondo o de forma. ¿Por qué insisto con esto? Porque si es una cuestión de fondo, acuérdense lo que vimos con cuestiones políticas no judiciables, solamente la Cámara de Senadores tiene la competencia exclusiva y excluyente para ver cómo en definitiva merituó la causal de destitución de juicio político. Es decir, la Cámara de Senadores es el único órgano que tiene competencia, en definitiva, para ver cómo evaluó los hechos, para en definitiva ver si se configuró o no la causal o alguna de las causales del 53. En cambio, si es un vicio de forma, ahí sí, ahora vamos a ver cuáles son, ahí sí se puede interponer recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra esa sentencia de la Cámara de Senadores. ¿Quién puede interponer el recurso extraordinario? La Cámara de Diputados, que sería en su carácter de fiscal, y obviamente el destituido que estaría siendo afectado por esa causal del artículo 53. Con relación a, y por eso
me remitía un poquito a lo que dice el 115, que simplemente les menciono. El 115 habla de la irrecurribilidad de la sentencia condenatoria del caso del jurado de enjuiciamiento. Entonces ya la Corte, y hago como una comparación entre las dos sentencias, de la Cámara de Senadores y de esta irrecurribilidad del 115. Ya la Corte tiene entendido para los dos casos, para el 115 y para el juicio político, que se puede interponer recurso extraordinario siempre y cuando sean estos vicios de forma, y se acuerdan cuando hablamos de cuestiones políticas no judiciables, que yo les hablé del caso Nicosia. Concretamente, el caso Nicosia hablaba si había eventuales violaciones nítidas y graves, esos son los conceptos que utiliza la Corte, a las reglas del debido proceso y a la garantía de la defensa en juicio. Es decir, cuando hay violaciones nítidas y graves al debido proceso y a la defensa en juicio, es decir, concretamente el artículo 18, ahí sí se puede establecer, o se hace lugar, de hecho, a recurso extraordinario ante la Corte. Y la Corte, lo más probable es que se expida en consecuencia. Por eso, y con esto estoy terminando, insisto, la irrecurribilidad del 115 con el artículo 60 de la Cámara de Senadores, es decir, la interposición de recurso extraordinario contra esa sentencia, es válida siempre y cuando ya se trate de la violación al debido proceso y al derecho de defensa en juicio. No un tema de fondo, sino más de forma. Entonces, con esto más o menos tendrían, por lo menos, creo que llegué con el tiempo, tendrían armado lo que sería juicio político y un poco la posibilidad o no de revisar esa sentencia de la Cámara de Senadores. ¿Alguna pregunta con relación a juicio político? Es sencillo, juicio político. ¿No? No, profe, gracias. Bueno, para ir cerrando, mañana de nuevo conmigo, figurita repetida. Así que les pido mañana, que es como, bueno, esto es juicio político, creo que ya estaba en la otra bolilla, en las dos del legislativo. Vamos a hablar de dos temas. Disculpe, profesora, me queda una duda. Sí. ¿Es lo mismo el juicio político de un diputado, del Poder Legislativo, de cualquiera de sus miembros, en ejercicio o en el momento de la asunción? Me acordaba del caso Bussi, por ejemplo. Pero ahí mezclaste todo. El juicio político no es para... Los funcionarios enjuiciables no son los diputados. Por eso, cuando yo hablaba recién con Juan Pedro, les decía, porque ahí es donde se empieza como a mezclar todo. En el juicio no, yo dije, en el caso del Poder Legislativo, o sea, de cualquier miembro del Poder Legislativo que puede ir a juicio político, es exactamente lo mismo en el momento. No, discúlpame. A eso. No, los integrantes, los diputados y los senadores, en el juicio político actúan, no son funcionarios enjuiciables del 53, actúa una cosa y otro como si fuese directamente un juez, la Cámara de Senadores. Por eso no hables, me refiero, no hables. Lo que te quiero decir, que en el juicio político, cada una de las personas tiene funciones diferentes, pero sus funcionarios son funcionarios pasibles de juicio político. Bien, entendí. Por eso insisto, los funcionarios pasibles de juicio político es el listado del 53. Bien. En cambio, pero por eso justo digo la casualidad que dio hoy los dos temas, pero por una cuestión de tiempo. Si decimos, por eso, si decimos, vos me decís, ante la situación que yo les expliqué, si hay un proceso penal iniciado y un juez penal tiene que dictar el auto de procesamiento o prisión preventiva, se lo tiene que comunicar a la Cámara respectiva. Y la Cámara respectiva, con la mayoría, en definitiva, procede o no al desafuero, pero son institutos diferentes. Por eso, cuando Juan Pedro me hizo esa salvedad, les dije a no mezclar juicio político
con desafuero. Es decir, acuérdense esto como elemental. El juicio político, ¿para quién va a ser? Para los funcionarios del Poder Judicial, algunos, y para los funcionarios del Poder Ejecutivo. El desafuero, ¿para quién van a ser? Para los propios legisladores, ¿no? Esa es una diferencia sustancial como de día y noche. Después cada uno tiene, tiene sus requisitos para que proceda, que es lo que vimos en la clase de hoy. Pero no mezclar juicio político, es decir, en el juicio político lo que hacen las cámaras del Congreso, una acusa y la otra juzga, pero no son los propios legisladores pasibles o funcionarios enjuiciables de juicio político. No sé si más o menos No, me quedó clarísimo. Perfecto. A no mezclarlo. No, ahora me quedó clarísimo. Justo hoy, por una cuestión, insisto, de tiempo, como que metí todos los institutos en una clase, ¿no? Y si ustedes no leyeron nunca nada, pueden ahí como empezar a mezclar todo. Pero bueno, la idea es que lean bien, les recomiendo lean bien el 53, 59 y 60 por un lado, y lean 68, 69 y 70 por otro. Ahí los van a tener bien diferenciados. Les decía que con relación a la clase de mañana, vamos a tratar de ver todo lo relativo al procedimiento de formación y sanción de las leyes. Y les voy a dar algo del artículo 76, que es el tema de delegación legislativa. Ustedes ya vieron con Daniel la parte de decretos. ¿Vieron algo de los decretos delegados? Sí, algo mismo, sí. Bueno, entonces, vamos, para que se entienda, es como que yo les dije algo así. Los decretos delegados es lo que el Poder Ejecutivo realiza con relación a la delegación que hace el Congreso. Serían como como serían de una misma moneda las dos caras, ¿no? El Congreso delega a través de una ley, y el Poder Ejecutivo todo lo que el Congreso le ha delegado, en definitiva, luego lo traduce a través de un decreto. Bueno, van a ver conmigo la parte legislativa. ¿Cuándo puede el Congreso delegar? ¿A través de qué? ¿Cómo lo hace? Simplemente eso. Ya la parte de decreto la dejo lo que vieron con Daniel. Y lo que me interesa es todo el capítulo 5 del procedimiento de formación y sanción de las leyes. Les dejo como tarea para el hogar las clases de leyes que sanciona el Congreso, que mañana, aunque sea, se las nombro como para ya tener finiquitado el tema. Y con eso daríamos por terminado las clases hasta el parcial del martes. ¿Alguna duda, pregunta? Doctora, con respecto a la... Un poquitín más alto, si podés. Con respecto a la formulación y sanción de las leyes, ¿eso está en la lectura que usted dejó? No. No. No sé quién tiene encendida una radio. No. Te decía que no, porque yo de procedimiento de formación y sanción de las leyes, cuando lo vi por María Angélica Geli, eran como 100 hojas más, y me pareció que eso sí, en Quiroga, mañana creo que se lo voy a dar por Quiroga, como es muy técnico, me pareció, quiero que les quede del principio al final como armado. Entonces, si les ponía a hacer más de Quiroga, me parecía como mucho. Lo miré yo y voy a ir mañana por Quiroga como para que vean, porque para que se entienda, es como muy técnica la parte. Entonces, si tienen la posibilidad de verlo por Quiroga, lo leemos. Bueno, gracias, doctora. De nada. Bueno. Profesora, le hago una pregunta. El horario del parcial, no sé si ya lo dijeron, es el mismo que el anterior, ¿verdad? Hay que conectarse para hacer la acreditación de identidad y luego 5:15 es el parcial. Mira, todo lo relacionado al parcial, mañana pregúntenle a Daniel, que dicho sea de paso, por si alguno se incorporó en el Zoom después, acuérdense. A ver, yo hoy recién, hace un rato lo llamé a Daniel y dije, ¿te acordás que doy la clase hoy? Perdón, ¿te acordás que doy clase mañana? Me olvidé, no sé qué. Entonces le dijo, bueno, como que los dos temas de mañana, tanto los míos como los de él, son importantes. Entonces,
él mañana les va a dar una clase de 6:30 a 8. Mañana van a tener constitucional a morir. Pero bueno, arrancan conmigo, que vamos a ir con la parte de procedimiento de formación y sanción y delegación legislativa, y él me dijo que les tiene que dar competencia de corte. Les va a dar lo más probable 116 y 117, por si quieren ir mirando los artículos. También sería la última clase mía y la última clase de él. Así que yo lo que les recomiendo, como el lunes es feriado y el parcial es el martes y es la última clase, todas las dudas con relación al parcial, mañana enganchenlo. Porque horario, acreditación, lo más probable es que sea todo igual, pero si tienen alguna duda en particular, mañana sería el último día. Bien, gracias. Y que nos pongamos a estudiar también. Esa sería la recomendación. Les diría que sí, porque me han asombrado un poco con relación a los jueces federales inferiores. Pero bueno, un desliz. Les diría que sí, que se pongan. Esta parte es como les dije, creo que en toda la clase les repito los mismos. Chicos, mucha constitución, mucha constitución. Vayan, es decir, no, por lo menos de mi lado, fallos no se van a pedir. Les conté lo de UCI como para que vean que por decir que las cámaras, también que la Cámara de Diputados, en virtud de esta inhabilidad moral, todo lo que pasó con Bucio, con Patti, pero no es que se vaya a pedir, y menos en un choice, no se va a pedir ningún fallo. Entonces yo lo que les recomiendo, que capaz que, y mira, me sirve para esto, que capaz que a nosotros también algún artículo, por decir, nos quedó ahí medio perdido, y estaban mirando el artículo 71, la remuneración de los diputados, hay capaz que algún articulito que nos quedó no tan importante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo lo que les recomiendo es, empiezan, por ejemplo, no sé, por Congreso. Bueno, Congreso, arranquen de los 44 hasta el final, y una lectura de todos los artículos, aunque sea los artículos solo, después ven un poco de cómo funciona la teoría y todo, pero traten de la lectura, sí. Lo que tiene bueno la Constitución, que es algo sencillo de leer, es decir, que me refiero que aunque uno no le haga mucha explicación, se entienden los artículos. Lo mismo les recomiendo con relación a los otros dos poderes, porque acá no van a tener, por lo menos, no sé, Daniel, pero no es que tengan mucha doctrina o mucha jurisprudencia. Lo que estamos dando es bien el articulado de la Constitución. Así que yo les recomiendo, de los tres poderes, lean todos los artículos hasta el final. Una última pregunta, Sí. Que me quedó en el tintero. En realidad tengo la respuesta, pero no la tengo completa. Cuando es un juicio político, acusa diputados, juzga senadores. Sí. ¿Quién defiende? ¿Cómo quién defiende? Claro, porque generalmente se componen las partes de cualquier juicio común. Tiene acá la persona no se defiende a sí misma, el que es juzgado. Sí, tiene, me refiero a la persona, tiene su defensor privado también, como cualquier juicio. Es privado, no es parte de la Cámara de Diputados, por ejemplo. No, la Cámara de Diputados solamente tiene la facultad de acusar. Bien, no, me acordé del juicio de la Corte del 30, que fue juzgada en el 40 y pico, 50 creo que fue, que me acuerdo que el abogado era Palacios, sí, del presidente de la Corte, pero ¿lo hizo en calidad de diputado o en calidad de abogado particular? No recuerdo en ese momento, pero habitualmente lo que hace el funcionario enjuiciable tiene su equipo de abogados. Es privado, exacto, no hay una disposición, porque no la encontré y me quedó la duda. Les digo más, yo por un tema, por ustedes de economía, lo que me parecía ayer, sino que le estaba subiendo tantas cosas, después si quieren se lo subo, dentro de lo que es lo de el artículo 53, 59, 60 de María Angélica Geli, tenía que la parte de historia, que yo se la saqué, que es concretamente, ahora les leo, me hiciste acordar de eso, yo en sí no se lo saqué porque me parecía como que ya estaban. El juicio político a los integrantes de la Corte Suprema 1946/47
el juicio político promovido a la Corte Suprema en el año 2002, es decir, como casos relativamente, y los enjuiciamientos políticos a integrantes de la Corte Suprema 2003 y 2005. Esto lo tenían todo en la Constitución comentada. Yo, como es la parte de historia, y estábamos medio jugados con el tiempo, traté ahí de, no se los subí, pero después si quieren se los subo esa partecita, y lo leen. No, simplemente lo leí, cuando lo leí me quedó esa duda de si la parte acusatoria era privada o era parte de los diputados. Porque casualmente, en esos juicios que menciona, son todos diputados los abogados defensores de los juicios a la Corte. Dio esa casualidad. Claro, no, pero por ejemplo en el caso de los últimos, que yo me acuerdo bien, de cuando lo que se decía la Corte menemista, los enjuiciamientos políticos, los integrantes de la Corte Suprema 2003-2005, ahí era la famosa mayoría automática, ahí eran grupos, me acuerdo perfectamente, grupos de abogados, estudios de abogados prestigiosos. Bueno, muchas gracias entonces por el dato. De nada. Estaba mirando por arriba a ver si le encontraba algún otro dato más, pero eso sí, es la parte de historia, lo tiene. De hecho, también uno de los ministros de corte de ese momento, que creo que era Molineux Con, Oroboyano, aparte de recurso extraordinario que interpuso ante la corte, después fue, es decir, que le salió, me refiero, confirmó la sentencia a la Cámara de Senadores, siguió hasta la Haya, es decir, que fue bastante, y no sé si todavía está en trámite esto. Así que las últimas destituciones también fueron un poco conflictivas, por decirlo de una manera. Pero bueno, toda la parte de historia, yo eso lo que hice fue, insisto, sacárselas porque me parecía, es decir, no es que se las saqué, dije, bueno, como es un múltiple choice, y yo sé capaz que Daniel no iba a esa parte de historia, por eso los antecedentes se los eliminé para que no sea tanto. Bueno, ¿alguna otra duda? Me quedé con 4 participantes, se fueron todos. Bueno, daríamos por finalizada la clase, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.